Palabras de alegría y esperanza. Es el domingo 32 del tiempo ordinario del año B y el Evangelio de Marcos, capítulo 12, 38, 44. Y el comentario es del padre Fernando Armelini. Jesús, instruyéndolos, dijo: Cuídense de los letrados. Les gusta pasear con largas túnicas, que los saluden por la calle. Buscan los primeros asientos en las sinagogas y los mejores puestos en los banquetes. Con pretexto de largas oraciones devoran los bienes de las viudas. Ellos recibirán una sentencia más severa. Sentado frente a las alcancías del templo, observaba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda pobre y echó unas moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a los discípulos y les dijo: Les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos los otros, porque todos han dado de lo que les sobra, pero ésta, en su indigencia, ha dado cuanto tenía para vivir. Un buen domingo para todos, hermanas y hermanos. En este año litúrgico hemos escuchado el Evangelio de Marcos y hemos llegado al final del viaje que este evangelista nos presenta. Jesús salió de Galilea y ha llegado a Jerusalén. Es la última semana de la vida pública de Jesús y apenas llegado a Jerusalén, se enfrenta a una serie de controversias con los fariseos, con los saduceos, con los herodianos. Lo que se nos narra en el texto evangélico de hoy es la séptima, la última controversia. Es el ataque de Jesús contra los escribas. En esta semana última, Jesús ha discutido con muchos, y el lenguaje que emplea en esta controversia no es el usual, el que Jesús emplea habitualmente. Para atacar a los escribas recurre a la ironía, a la sátira, se mofa de ellos. Esto nos da a entender que está muy preocupado de que el comportamiento de estas personas se pueda infiltrar también en la comunidad de sus discípulos. Recurre a la ironía porque se trata de un peligro que es sutil, muy camuflado. Y debemos saber reconocerlo, pues la gente sencilla puede incluso pensar que cierta manera de obsequiarlos sea una manifestación de amor a Dios o de aprecio a la religión. Pensemos, por ejemplo, cuando oímos decir que cuando se encuentran con un sacerdote, un obispo, un cardenal o el papa, hay que mostrarles mayor respeto. No es cierto. El respeto debe ser total para todos. No existe el más y el menos. ¿Por qué? El papa debe ser respetado de manera distinta de un pobre diablo que pasa la vida bajo el puente. No. Es un hijo de Dios, por lo tanto, el respeto debe ser total para todos. ¿Por qué debe existir un mayor o menor respeto? Esta actitud, este comportamiento, debe ser detectado porque es necesario tener cautela. Estamos condicionados a pensar que se trata de un aspecto marginal de la vida cristiana, algo insignificante. Decimos que no hay que tomársela tan a pecho, y si alguno en la comunidad cristiana tiene algún título honorífico y se hacen inclinaciones, besamanos y alardea de una manera de vestir para distinguirse, para hacerse ver, no son cosas importantes, no lo tomemos en serio.
Pero en cambio, Jesús inicia este texto evangélico y luego esta controversia con los escribas con una rotunda recomendación que hace a los discípulos y por tanto es también para todos nosotros. Pongan atención, estén en guardia, porque detrás de estos comportamientos se esconde una seria amenaza que toca el centro del mensaje cristiano. No es el hacerse ver, sino el esconderse. No es aparecer en primera fila, sino ir al último puesto. Por tanto, aquí se juega la opción de ser discípulo o no. Y es por esto que Jesús está muy preocupado porque estas conductas son sutiles y pueden engañar. Jesús quiere abrirnos los ojos. ¿Quiénes eran estos escribas? En resumen, originalmente en todos los pueblos del Medio Oriente estaban los escribas que se encargaban de los documentos de toda clase, ya sea de la corte, del faraón, del emperador o de los soberanos. Este era el trabajo de los escribas y también en Israel estaban los escribas, que después del exilio de Babilonia, cuando los israelitas regresaron del exilio de Babilonia, estos escribas asumieron una importancia enorme, ya que en Babilonia se había escrito la Torá por los sacerdotes deportados. Al regresar de Babilonia trajeron el texto bíblico que ahora tenemos, los 5 libros de la Torá. Los escribas habían llegado a ser los intérpretes oficiales de estos textos sagrados y, como conocían la ley, eran los que luego pronunciaban las sentencias en los tribunales. Su palabra equivalía a la palabra de Dios, porque solamente ellos la conocían y la habían estudiado bien. La Torá era la ley fundamental y los escribas tenían parte en todas las causas judiciales para dar la interpretación auténtica de la palabra de Dios. El libro del Eclesiástico en el capítulo 38 contiene una página entera de elogios sobre la actividad del escriba que se dedica a meditar la Torá del Altísimo, es honrado entre los grandes, estimado por todos. No es que Jesús no aprecie el estudio y la interpretación de la Torá, siempre que sea interpretación correcta. Pero existe una actitud en estos escribas que preocupa a Jesús. Le preocupa porque puede luego entrar en sus discípulos. Jesús comienza diciendo, cuídense, en griego, blépete, que es un imperativo presente. Y el significado es muy fuerte porque significa, sigan vigilando, estén bien atentos, abran bien los ojos. Porque esta categoría de gente estudia la Biblia, pero tienen también una actitud de comportamientos que son peligrosos. Y lo señala. Por tanto, lo podemos identificar bien a estos comportamientos que de alguna manera deben repetirse, pues Jesús está preocupado de que entren en la comunidad de sus discípulos. Primera actitud que da fastidio a Jesús. Les gusta pasear con largas túnicas. Son gente que no les gusta vestir como los demás. Para Jesús esto es una farsa. Cuando esta gente quiere hacerse ver, que se vea que están más arriba que la gente común, y se ponen un hábito religioso que los distingue de los demás, y pasean con esta vestimenta para hacerse ver, para que se vea que no quieren que se los confunda con el pueblo, con la gente ignorante, esto no le gusta a Jesús. Al fondo ven aparecer al sumo sacerdote, rodeado de admiradores, pues cuando el sumo sacerdote se presentaba con la vestimenta con la cual entraba luego en el santuario, toda la gente estaba encantada.
Se decía que cuando el pueblo veía al sumo sacerdote vestido de esta manera, estaban convencidos que él era el representante de Dios en la tierra. Les voy a mostrar en detalle estas vestiduras que incluso se guardaban en la Torre Antonia, pues cuando el sumo sacerdote se lo vestía, luego atravesaba la explanada del templo y se presentaba en el santuario para poder ser contemplado por todos. Estaban convencidos de ver incluso al representante de Dios. Veamos cómo estaba vestido. Tenía el pectoral, que está ahora iluminado, y en este pectoral estaban incrustadas 12 piedras preciosas, en las cuales estaba escrito el nombre de las 12 tribus. Y cuando pasaba, estas piedras preciosas se iluminaban con el brillar del sol. Luego ven el famoso delantal, el éfod. En el borde de esta vestimenta estaban las campanillas. Cuando caminaba, estas campanillas sonaban para llamar la atención de la gente, ya que el representante de Dios en la tierra estaba pasando. Las ven ahí atrás. Se han encontrado una de estas campanillas en el lugar de vertido de las aguas que bajaban del templo y llegaba hasta la piscina de Siloé. Y cómo acabó allí esa campanilla no lo sabemos, pero lo que se sabe es que durante el asedio de Jerusalén, que luego acabó con el asalto de las tropas romanas de Tito en el año 70, dice Flavio Josefo, que mucha gente de la ciudad se habían refugiado en los túneles subterráneos de la ciudad de Jerusalén. Nos da la idea de que también el sumo sacerdote había tenido que refugiarse en estos túneles y había perdido a una de estas campanillas que servían para llamar la atención del pueblo. Luego, especialmente la diadema que el sacerdote se ponía en la cabeza. En esta diadema estaba escrito en hebreo Kadosh le Adonai, que significa el santo de Dios. La casta sacerdotal y también los escribas, en tono menor, pero también ellos, se presentaban de esta manera. Es la expresión que hemos sentido muchas veces, el hombre maniquí, donde debajo no hay nada, pero el vestido da una apariencia encantadora, y no solo el vestido exterior, que a menudo cubre el maniquí, sino lo importante también son los títulos honoríficos que usan, que pueden cubrir a un maniquí. Se pueden exhibir para cubrir una pobreza de hombre que está debajo. También los escribas, como decía, se vestían de manera diferente al resto, porque el uniforme desempeña siempre un rol fundamental en estos espectáculos, en estas comedias. Nos interesa saber qué pensaba Jesús de esta ostentación de vanidad. Quizás nosotros pensemos que no debemos hacer caso a estas cosas, pero resulta que a Jesús le preocupaban mucho. Por tanto, debemos hacerle caso. Si está preocupado, quiere decir que hay motivo para hacerlo, para estarlo. Dice, cuídense. No dice tengan cuidado. Ellos buscan admiración, quieren hacerse ver, hacerse notar. Si ustedes se paran a contemplarlos, de hecho, eso es precisamente lo que ellos buscan. Si ustedes continúan contemplándolos, la comedia, esa farsa religiosa, continúa. Pero si, en vez, los espectadores comienzan a perder interés, los comediantes deben interrumpir la actuación. Por tanto, no les lleven el apunte y así se acabará el teatro. Jesús está preocupado. Cuídense.
El segundo lugar, después de las vestimentas que muchas veces cubren el maniquí, que los saluden por la calle. ¿Qué quiere decir eso? Que con estos saludos en los lugares públicos estaban los obsequios, las inclinaciones, las reverencias, el besamanos y muchas otras consideraciones que la gente tenía con estas personas. Les cedían el paso cuando los encontraban en el camino, los atendían mejor en el mercado, cuando eran reconocidos por su manera de vestir, y se los atendía antes que a los demás. No hacían fila. Luego, no podían ser saludados con un simple shalom, había que observar todo un ritual, y cuando no recibían estas atenciones de respeto se enojaban. También buscan los primeros asientos en las sinagogas. Y aquí he puesto una foto mía tomada en la sinagoga de Cafarnaún. Me senté de esta manera a propósito para mostrar a los que estaba acompañando en este viaje de estudio por Israel, y me fui a sentar en el primer puesto de la sinagoga de Cafarnaún. No es la sinagoga del tiempo de Jesús, la del tiempo de Jesús está debajo. Esta fue construida en el siglo IV. Les muestro cómo en el primer puesto de la sinagoga uno podía apoyar el brazo derecho y así poder mirar a la asamblea. ¿A quiénes se les daba este puesto? Si asistía un gran rabino, es normal que se le ofreciera el primer puesto en la sinagoga, o también aquellos que habían hecho una donación grande para los pobres. Entonces el jefe de la sinagoga lo invitaba a sentarse allí donde yo estoy sentado en la foto. Luego esta gente busca los mejores puestos en los banquetes. Jesús es muy irónico. El primer puesto en los banquetes era para el dueño de casa, donde se servía primero y mejor que a los otros. Para Jesús, todo esto era una comedia ridícula y no la soportaba porque era alérgico a todas las divisiones. Como sugiere la etimología, las divisiones vienen del verbo dividir. Dividir, separar. Crean una casta de gente que quiere ser superior a los demás. Y esto no es algo secundario, porque Jesús no quiere que sus discípulos se pongan arriba de los demás, se hagan notar, sino que se abajen, que no se hagan ver en el servicio de amor con el dominio imponiéndose a los demás. No quiere eso Jesús. El discípulo debe ponerse abajo y por tanto Jesús no soporta estos comportamientos. Quería poner en ridículo a esta gente. Y no se trata de un pecado venial, pequeño. Luego vienen pecados que son aún más graves. Personas que devoran las casas de las viudas. Esto es muy serio, porque las viudas, como los huérfanos, los extranjeros, eran la gente defendidas por el mismo Dios, Padre de los huérfanos, defensores de las viudas. ¿Qué hacían estos escribas? Probablemente se aprovechaban de la ingenuidad o de las necesidades de estas personas, de estas mujeres sencillas e indefensas, y se aprovechaban de las limosnas o también exigían pagos exorbitantes para dar sus consejos legales. Se proponían como tutores de estas viudas y después se apropiaban de sus bienes. Y después Jesús añade, y rezan largas oraciones para hacerse notar. Esto es horrible. Personas que incluso se aprovechan de esa gente pobre y luego se ponen a rezar. Esto es el colmo de la hipocresía. Recitan una comedia, se exhiben con prácticas religiosas impecables, dan prueba de gran piedad para convencer a todos de que también Dios está de parte de ellos. Jesús es muy duro con estas conductas. ¿Qué quiere decir que le preocupan mucho? De hecho, concluyendo añade, ellos recibirán una sentencia más severa. Es la única vez que Jesús condena a alguien. Y no se trata de un pecador que se ha equivocado en la vida. Se trata de gente buena, de la casta religiosa que tiene el poder. Y no nos tiene que maravillar que una semana después, unos días después, buscaron la manera de deshacerse de esta persona
que tiraba por los suelos todos los criterios de grandeza apreciada por todos en este mundo. Jesús no está solo cambiando algo, está dando completamente vuelta a los valores. Ahora, la segunda parte del texto. Si la primera parte era la parte sombría, la parte oscura, ahora viene la parte hermosa, que concluye el texto evangélico de hoy. Aparece en escena una viuda, una mujer. Jesús se sienta de frente al tesoro. En el templo había varias salas en las cuales se almacenaban todas las donaciones. En la antigüedad los templos hacían las veces de bancos. También el templo de Jerusalén. Dice el segundo libro de Macabeos, el capítulo 3, que el tesoro del templo de Jerusalén contenía una inmensa riqueza, tanto que el importe de la suma era incalculable. Cuando fue destruido el templo de Jerusalén, bajó considerablemente el precio del oro en la provincia de Siria, a mitad de precio, porque el templo tenía un tesoro inmenso. Jesús se sienta frente a este tesoro, esta alcancía. Se encuentra en el patio de las mujeres. En el fondo pueden ver este patio de las mujeres. En este patio de las mujeres, las cuales no podían entrar en la parte reservada a los hombres, que se encuentra al frente del santuario, y a lo largo de las paredes de este patio de las mujeres había 13 alcancías con el texto que indicaba el objetivo de la ofrenda. Eran los shofar, trompeta, cuerno, y de hecho tenían la forma de una trompeta, y eran de bronce, y así cuando la gente echaba monedas sonaban, y por eso Jesús dice, no hagan sonar la trompeta cuando den una limosna, en Mateo 6:2. De estos 13 shofar, 12 tenían las indicaciones del objetivo de la limosna, que podía ser para la sal, para la leña, para el cordero, para el aceite, para el incienso, pero la 13 no tenía indicaciones y era para limosnas generales. En las 12 donde la finalidad de la limosna era indicada, la gente no ponía el dinero directamente, lo ponían en las manos de un sacerdote o un levita, quienes los depositaban luego en la alcancía. Quiere decir que Jesús está observando a una viuda que va a poner su monedita en la alcancía 13, de forma oculta, sin ni siquiera hacerse ver por el sacerdote, porque como es normal, cuando se accedía a un sacerdote quería decir que la ofrenda era abundante y se recibía con agradecimiento. La viuda no se dirige allí, no va al sacerdote, va solita a depositar su ofrenda en la alcancía 13. Jesús observaba. La gente que ponía sus monedas en el tesoro, los ricos ponían mucho y hacían sonar bien el shofar. Y ahora se presenta esta pobre viuda. Notemos las características. Es viuda, es pobre, indefensa, porque no tiene marido que la proteja. Es Dios quien protege a la viuda. Y es pobre, no tiene ni siquiera lo que necesita para vivir. Notemos que esta persona que entra en escena no tiene monedas. Notemos la diversidad, la diferencia entre un comportamiento que ha indignado a Jesús, que ha irritado a Jesús, y ahora esta figura estupenda de una mujer pobre que acude al templo para ofrecer, como lo veremos, no una pequeña ofrenda, sino toda su vida. No está usando uniforme, ni tampoco cumple alguna práctica religiosa, no se dice que reza, que se arrodilla, no. Podemos añadir que tampoco era cristiana. Solo viuda, solo pobre. ¿Qué hace esta mujer? Pone 2 monedas. El término hebreo es perutot.
Peruta era la moneda hebrea de cobre. La pueden observar ahí al fondo. Hay un montón. Se han encontrado una enorme cantidad de estos perutot. ¿Por qué? Porque eran monedas de cobre que solamente se podían utilizar en el templo. No tenía ningún valor en el mercado. Pero para hacer un ofrecimiento en el templo era necesario utilizar estas monedas, que no tenían la efigie del emperador. Por tanto, los cambistas les entregaban a los cambistas le entregaban los denarios válidos en el mercado de Jerusalén, las monedas aceptadas en todo el imperio romano. Quienes les entregaban estos perutot que solamente se podían emplear en el templo. Y se han encontrado muchísimos perutot porque no tenían ningún valor. Y cuando caían al suelo, ni siquiera se molestaban para recogerlos. Y han encontrado muchísimos en torno a la explanada del templo. Como Marcos escribe para los romanos, explica el valor de estas dos monedas de perutot. Dice que tenían el valor de un cuadrante. Ahí pueden ver de frente el reverso de un cuadrante romano. Era la moneda de menos valor utilizada en Roma. Con un cuadrante se podía comprar un bocado de pan. Pero en mi opinión, Marcos exagera que 2 perutot equivalía a un cuadrante. No se compraba un pedazo de pan con 2 perutot. Esta viuda era muy pobre. ¿Qué hace Jesús? Llama a sus discípulos. Quiere que observen la verdadera grandeza, no de las apariencias, del maniquí, pero la grandeza que cuenta, la que vale delante de Dios. Y les dice a sus discípulos, les aseguro, en verdad les digo, que esta pobre viuda ha dado más que todos los demás. Antes que nada notemos el detalle que esta viuda no llama la atención de nadie. Los que andaban uniformados era porque querían hacerse ver, hacerse notar, hacían su ofrenda de manera que suene el shafarot. Pero esta mujer no llama la atención de nadie. Esa es la verdadera discípula. El verdadero discípulo no se hace notar. Y esta mujer no ha conocido a Jesús, no está bautizada, no ha escuchado las enseñanzas de Jesús, no ha respondido a una vocación, como es el caso de los discípulos. Y sin embargo, es una discípula verdadera, impregnada del Espíritu de Cristo, porque se comporta de manera evangélica, tal y como Jesús quiere que se comporten sus discípulos. Lo primero entonces son personas que no se hacen notar, no aparecen, no quieren mostrarse superior a los demás. Y Jesús da la explicación. Porque todos han dado de lo que les sobra, pero ésta, en su indigencia, ha dado cuanto tenía para vivir. La traducción dice cuanto tenía para vivir. El texto griego dice Ebalen holon ton bionautes, que quiere decir precisamente eso, ha puesto dentro toda su vida. El amor debe ser total. Si al salir de la iglesia nosotros preguntásemos a la gente que han participado en la celebración qué ofrecieron durante el ofertorio, se encontrarán desprevenidos. Quizás se hayan puesto una limosna grande, pero esto no basta para ser discípulo. Para ser discípulo hay que ser como esta viuda que ha puesto dentro toda su vida. Porque el discípulo no es el que da algo, sino de quienes no se hacen notar, pero ponen toda su vida en ofrecimiento para el diseño de Dios, que es el amor al hermano. No le entrega a Dios alguna cosa, le entrega toda su vida. El que sale de la celebración eucarística debería decir, cuando me acerqué al banquete eucarístico, uní mi vida a la de Cristo y por eso toda mi vida es un don de amor a los hermanos.
Sin haber leído ninguna página del Evangelio, esta mujer es dócil al impulso del Espíritu y a una vida realmente evangélica. No es la primera vez que aparece una mujer en el Evangelio de Marcos, y estas mujeres que aparecen en el Evangelio de Marcos son gente maravillosa, son figuras del verdadero y auténtico discípulo. Jesús las mira siempre con simpatía, con admiración. Notemos la diferencia, el contraste entre la primera parte del texto evangélico de hoy y lo que ahora estamos reflexionando sobre la figura de esta mujer. Quiero hacer notar algo sobre estas mujeres que aparecen en el Evangelio de Marcos. La primera, lo recordamos, es la suegra de Pedro. ¿Qué es lo que caracteriza a esta mujer? Que cuando fue tocada por la mano de Jesús, cuando fue tocada por el Maestro, o sea, la imagen del discípulo que viene tocado por el Evangelio de Cristo, ¿qué hace esta mujer? Se hace servidora, les servía. Esta es la primera mujer. La segunda mujer es la que estaba afectada de hemorragia. Jesús le dice a esta mujer que ha tocado su manto: hija, tu fe te ha salvado. Es un modelo de fe. La primera, la suegra de Pedro, es un modelo de amor, de servicio al hermano. Esta segunda es una mujer que ha mostrado toda su fe. Esto es, ha tocado la persona de Jesús, que para nosotros significa tocar el Evangelio con fe. Y cuando tocamos el Evangelio con fe, no perdemos nuestra vida. Perder sangre quiere decir perder vida. Si antes estábamos perdiendo vida, cuando se toca el Evangelio no la perdemos más. Tocarlo quiere decir dejarnos envolver en la propuesta de hombre que hace Jesús. La tercera mujer es la sirofenicia, esa mujer que es un modelo también de fe, tanto que ha maravillado a Jesús. Mujer, qué grande es tu fe. La cuarta mujer es la viuda del Evangelio de hoy. Pero hay otra mujer que aparece en el capítulo 14 de Marcos. Es la que unge con aceite perfumado la cabeza de Jesús, con nardo genuino de un valor enorme. Es símbolo del amor que no tiene límites. Es el amor que dona todo. Son 5 mujeres. 2 son presentadas como modelos de fe, la que perdía sangre y la sirofenicia. Las otras 3 son modelo de amor. El discípulo es aquel que da su adhesión de fe a Cristo, se fía de Él y pone en juego totalmente su vida. Estas mujeres ilustran con sus vidas cómo debe ser el discípulo. Frente a la grandeza de los rabinos, que está presentada en la primera parte del Evangelio de hoy, los que sacan pecho para mostrar su grandeza, está la pequeñez de estas 5 mujeres, 2 que son modelos de fe. Y notemos este detalle, ambas hablan, si deben declarar y preparar su fe, necesitan hablar. Pero las otras 3, que son modelo de amor, de dedicación, de generosidad total, no dicen ni una palabra. Están silenciosas, porque el servicio del verdadero discípulo se hace sin hacer ruido, sin hacerse ver. Es realmente maravilloso. 5 mujeres que aparecen en el Evangelio de Marcos, que describen y presentan la imagen del auténtico discípulo, el que profesa la fe en Cristo
y luego pone en juego toda su vida por amor sin hacerse ver. En la oscuridad dona totalmente su vida. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.